abril del año pasado fue la primera vez que nosotros contamos esta historia, una historia que se remonta a varios años ya, tiene que ver con estas acusaciones muy graves de una violación masiva ocurrida por jugadores, en aquel momento cadetes de Cobreloa. En su minuto fue desmentida, en su minuto fuimos ninguneados, de hecho. En su minuto tuvimos la posibilidad de hablar con la víctima. En su minuto habló acá también un testimonio de una persona que estuvo involucrada en esta situación. El día 2 de mayo fueron detenidos 9 jugadores vinculados con Cobreloa y las diligencias continúan. Hay nuevos antecedentes. No vamos a soltar este caso, no lo soltamos nunca y no lo vamos a soltar, por si acaso. Y por eso, para las nuevas diligencias, es que queremos conversar hoy con una entrevistada muy especial, Mauricio. Efectivamente, porque tenemos, y creo que es primera vez, ¿no?, que va a hablar la abogada de la víctima. Está con nosotros Patricia Muñoz. Patricia, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Hola Mauricio, buenas noches. Saludos a Cristiana, Marcos y a Patricio Yáñez también, por supuesto. Curiosamente, gracias por la invitación. Sí, yo quería simplemente agregar algo. Curiosamente, después de que nosotros entrevistamos a este muchacho que había participado, se aceleraron las cosas. Tuvimos acá los abogados que dijeron que no había sido tan así, pero una semana después estaban detenidos los jugadores de Cobreloa. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera eso en algo influyó, Cristian. Y es lo que vamos a conversar con Patricia. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros, y quería preguntarte, porque sé que hay audiencia mañana bien temprano de este caso, si nos puedes contar un poco de qué se trata y qué nuevas diligencias hay en este caso, que algunos lo han llamado la manada de Cobreloa. Bien, tú lo has dicho, me parece que esto es peor que la manada. Sí, agradecerles a ustedes como programa el que partamos con esta conversación, porque sé que querían ver primero de lo que no voy a hablar, dadas las circunstancias, ¿no? Como colocolina. Y solo decirles que efectivamente pedí poder partir porque mañana temprano tenemos la audiencia de revisión de la prisión preventiva de a lo menos 6 de los imputados que se encuentran privados de libertad. Y obviamente con toda la expectativa de que la situación procesal de ellos no varíe y sigan en esa condición, porque ustedes comprenderán que este delito es un escándalo. Es un escándalo que estemos siquiera cuestionando su existencia, y también es un escándalo, y ahí yo tomo, Mauricio, lo que tú decías y relevo más bien el rol que ustedes como programa han jugado desde un inicio para que efectivamente la publicidad que han dado a este escándalo, que significó no solo el delito cometido, sino que también la absoluta incapacidad de las instituciones de hacer su trabajo, hoy día tenga a personas privadas de libertad como autores del delito de violación, y a una víctima, que es a quien yo represento y con quien ustedes también han interactuado, obviamente en una situación mejor, protegida, y esperamos que en un proceso de reparación que concluya con todo debidamente en su favor, ¿no? Patricia, desde el 2 de mayo que se produjo esta detención de 9 jugadores, entiendo que hay 8 que siguen detenidos, hay uno que tiene una medida cautelar distinta después de esta detención inicial. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La parte de la defensa de los jugadores, incluso en algún minuto, ha dicho que hay imágenes también, y han, digamos, insinuado de que podrían entregar esas imágenes. ¿Cómo lo toman ustedes como parte creyente? Mira, yo sostuve a propósito de una entrevista que dio este abogado, que es el mismo que solicitó la revisión de la prisión preventiva que se ve mañana, que esta no era más que una bravata con la finalidad de amenazar y de intimidar a la víctima. Y por lo menos mientras yo sea la abogada, junto a Cecilia y Patricio, que llevamos la representación de la víctima, no vamos a permitir que eso pase, ¿no? El abogado llamativamente sostiene tener imágenes y videos. Bueno, si los tiene, es evidente que sus defendidos lo han ocultado en el proceso, porque esos no han estado en la investigación, que es donde tienen que estar. Y además el abogado bien sabe que existe una prohibición de divulgación de cualquier información de esa naturaleza, y por lo tanto ya sabemos, si se filtran esas imágenes, quién las entregó, infringiendo todos los deberes que la ley le impone, precisamente porque ustedes comprenderán que parte de lo que implica la dificultad para la víctima tiene que ver con enfrentar todos los cuestionamientos que incluso en un inicio de un proceso tuvo, sí, de parte de las instituciones que debían acogerla, y que, como ustedes bien lo han resaltado en estos programas en que han abordado esta situación, no hicieron lo que tenían que hacer, diciéndole que en realidad para qué iba a seguir, si Cobreloa era un club que tenía abogados y un montón de cosas que en definitiva uno no esperaría, por cierto, de la policía.
Tampoco esperaría la omisión del cumplimiento del deber por parte de la Fiscalía, que afortunadamente con el fiscal regional actual, Juan Castrovecchio, se reanudó la investigación y dispuso que los fiscales Peña y Gacitúa, que son con quienes nosotros interactuamos, estén muy encima de este proceso, y eso ha gatillado que hoy día tenemos a estos 8 imputados en prisión preventiva y, como bien Cristian decía, a uno de ellos con cautelares distintas de menor intensidad. Patricia, yo entiendo que en este caso, producto de la presión mediática, el hecho de que nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con la víctima el año pasado, que después hubo otro reportaje en otro canal, hubo cambio de fiscales y esto reactivó de alguna manera la causa. Yo creo que el testimonio además que nosotros presentamos acá fue bastante decidor. En aquella oportunidad yo tenía conocimiento de aquel video del que se ha mencionado. Yo ya lo sabía desde ese minuto. De hecho, yo conversando con otros abogados, no con el que ha presentado esta medida, porque él no ha querido conversar con nosotros hasta ahora, me confirmaron que sí existía el video. Y yo, por supuesto, no voy a dar a conocer el contenido porque no me corresponde. Simplemente lo que quiero decir es que, independiente de que haya un video, aquí hay un hecho que es fundamental en esto. El deber que tenían aquellos hombres que estuvieron con ella de cuidar a una persona que efectivamente, como ella lo dijo, había consumido alcohol, había consumido droga y no estaba en sus cabales en ese minuto como para poder decir que sí, decir que no, defenderse o no defenderse. Entonces, más allá de cualquier video que se haya grabado en esas circunstancias, no es una excusa ni tampoco es una razón para desestimar esta grave situación. Absolutamente, más bien por el contrario. Yo estoy segura que si ellos lo entregaran, su situación sería mucho más clara en términos de la imputación. Pero no lo han entregado por algo, ¿no? Evidente que tiene que ver también con cómo, desde la perspectiva de lo que la Fiscalía ha sostenido en la formalización de cargos, eso perjudica a los imputados y no los favorece. Vamos a ver con qué llega la defensa mañana a la audiencia. En principio ha acompañado algunas cosas, pero yo estoy súper tranquila, Mauricio, Cristian, Marco y Patricio. La verdad es que en mi caso trabajé 15 años en la Fiscalía, fui fiscal de delitos sexuales. Yo no logro entender que una causa de la gravedad de esta haya estado 3 años guardada sin hacerse lo que se debía, ¿no? O sea, me parece inaudito y por eso estoy muy atenta también a cuál van a ser los resultados de la investigación administrativa que dispuso el fiscal regional para ver quiénes fueron responsables de esto que nunca debió pasar, ¿no? ¿Patricia? Y por otra parte también nos interesa, perdón, concluyo enseguida, dejar bien en claro algo, ¿no es cierto? Cobreloa ha tenido una actuación como tratando de defenderse y sostener que en definitiva fueron apoyadores de la víctima o que en realidad no tuvieron conocimiento, y lo claro, y ustedes lo han sostenido también en este programa, es que acá evidentemente no hicieron lo que debían. O sea, más de un año después de los hechos presentan una denuncia. En definitiva, realmente es lamentable como nadie hizo lo que debía en el momento que correspondía, ¿no? Y eso afectó severamente a una víctima que no tendría por qué haber tolerado, además del daño evidente que implicó el delito del que fue víctima, también todas las consecuencias posteriores que devinieron en el comportamiento inaceptable de un club que consideraba que esto lo daba lo mismo, que no era grave, lo sabían todos. Consciente de la fiesta. Patricia, fíjate que te adelantaste un poco la pregunta que te iba a hacer, porque te iba a preguntar precisamente sobre el rol que ha cumplido o que no ha cumplido el Club Cobreloa. Pero ¿qué pasa con la Asociación Nacional de Fútbol, que tenemos entendido tendría que haber activado los protocolos, tendría que haber hecho investigaciones internas, tendría que haber presionado a Cobreloa para que hiciera precisamente todas las pesquisas respectivas en torno a un caso tan grave como ese? ¿Tú haces un juicio también con respecto de la pasividad de la ANFP en este caso? Totalmente, y de hecho a propósito de una nota que Mauricio mencionaba en otro canal, ¿no es cierto?, donde se entrevista a la víctima y habla una representante, no sé si es colega de la ANFP, y sostiene que ellos habrían actuado muy acuciosamente. La verdad es que eso no es real, o sea, no se condice con los hechos acreditados, con la información que les fuera entregada
en contextos de denuncia por parte de la persona que también había ido al Ministerio del Deporte, incluso con la información que el propio expresidente a estas alturas del propio Cobreloa había manifestado. O sea, la NFP acá tampoco me parece que tiene ninguna credencial de blancura en su comportamiento, muy por el contrario. Y me parece que, como de lo que ya decía, ¿no? De creer que esto en realidad pasó, que vean ellos cómo lo resuelven, pero lo cierto es que eso lo único que hace es favorecer la impunidad. Patricia, y cuando sí. Discúlpame. No, que yo, algo que Patricia había señalado, esto es muy común, que una causa de esta naturaleza esté guardada durante tanto tiempo. Esto ocurre, hay algo que tú ves que han querido tapar con este silencio cómplice del fútbol en general, Cobreloa y también la NFP. ¿Esto es normal? ¿Que una causa de este tipo esté tanto tiempo así? No, o sea, no es normal nada de lo que pasó acá. Y por eso es que yo les decía que estoy a la espera de los resultados de las investigaciones internas, tanto en la Fiscalía como en la Policía de Investigaciones de Chile, que también a través de algunos funcionarios lo que hizo fue promover e incentivar que la víctima se desistiera, diciéndole que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Es inaudito eso. A mí me llegó no solo es escandaloso desde lo que representa en términos de lo que cualquiera de los que esté viendo el programa puede entender, sino que además es escandaloso desde la representación que implica del incumplimiento del deber de los funcionarios públicos que están detrás de esas decisiones. ¿Te puedo hacer una pregunta complicada? Veamos. Voy a tratar... ¿Qué tan complicado puede ser? Es complicada. La respuesta es la complicada, veamos. Sí, las preguntas normalmente no son las complicadas, las respuestas son las complicadas, pero la pregunta también es complicada de hacer porque empiezo a develar más información que yo tengo y que me he guardado durante todo este tiempo. Entiendo que esta semana o la semana pasada, tanto la Fiscalía como ustedes han pedido el programa donde nosotros entrevistamos al muchacho que denunció, ¿no? Y va a ser incorporado. Por supuesto que de acá... Ya lo entregamos, ya de hecho. Por supuesto que de acá agradezco la disposición inmediata de la entrega, que ya fue recibida por la Fiscalía. No solamente eso, sino que nosotros también estamos a disposición de la Fiscalía para lo que necesiten, y también en el caso de ustedes. Pero hablando de lo que pasó con la Policía de Investigaciones, yo no quiero hacer juicios de valor, simplemente voy a preguntar. Se comentó de que a ella la habían hecho desistir, y lo dijo ella misma acá en la entrevista que tuvimos nosotros con ella hace ya 8 o 10 meses. Casi un año. Sí. Que le habían dicho que Cobreloa, que era una institución grande, que tenía abogado. Pero también tengo entendido que hubo una suerte de extorsión hacia ella para que ella dejara la causa, vinculándola a otro tipo de situaciones. ¿Hay algo de ello? No desarrollado completamente, pero es un factor de análisis que a mí me parece necesario indagar con mayor profundidad. Eso es lo que te puedo responder en este momento. O sea, no estoy tan perdido. No. A propósito de comentarios que también uno ha podido conocer dentro de los antecedentes de la investigación. Como no es algo concreto y específico que permita sostener una imputación o un juicio, solo te diré que es un aspecto que no está descartado y que hay que mirar con mayor detención y detalle a propósito de los resultados que arroje la investigación interna, que es lo que a mí me interesa, pero es que en términos de formalidad, pero también cómo eso se conjuga con otros aspectos. Es que ¿sabes lo que a mí me solventa de todo esto, Patricia? Lo que me molesta, lo que me genera una rabia incontenible, es que estamos acá en presencia de una situación donde las instituciones que tienen que proteger a las víctimas, lo único que han hecho es no protegerla. Y las instituciones que tienen que actuar para investigar tampoco lo hicieron. Es decir, ¿qué poder hay detrás para que esto se haya tapado durante tanto tiempo y haya sido necesario que se metieran los diputados, que nos metiéramos nosotros, que entraran ustedes como abogados para poder rearmar este caso cuando es un tema tan delicado y donde nosotros tuvimos acá una persona que confesó su participación? Sí. O sea, no puede ser que después de 3 años nadie haya hecho nada. Al contrario, lo que hicieron fue tratar de tapemos. Tal cual. Bueno, esa es una manifestación de que hay algo que efectivamente motivó que el comportamiento de las instituciones fuera ese. Y lo que hay que descubrir es qué es lo que gatilló eso. Pati, dentro de todo el contexto... Para que se adopten las decisiones que correspondan, ¿sí? Sí, dentro de todo el contexto que estamos describiendo, ¿en qué posición está la víctima?
¿Cómo ha podido sobrellevar la presión de la policía o la inacción de la fiscalía o la presión que ejerce dentro de la misma ciudad de Calama? Es decir, ella, me imagino que no solamente el tema ha sido el hecho delictual en sí, sino que todo lo posterior. ¿Cómo lo ha sabido sobrellevar? Bueno, obviamente es difícil. Ella es joven, es chica, y eso propicia, por supuesto, que sus temores también sean mayores, y con razón, a propósito de lo que tuvo que vivir hace 3 años atrás, ¿no? Cuando no encontró acogida debida en ninguna de las instituciones que están destinadas precisamente a evitar que una persona que ha sufrido algo tan grave como ella se sientan en el desamparo. Pero afortunadamente hoy día ella está más tranquila, está acompañada, sabe que tiene abogados que la van a defender con todo lo que sea necesario para evitar que situaciones como las bravatas de este defensor o cualquier otro tipo de comportamientos de esa índole puedan afectarla, y además ha seguido siendo acompañada por quien ustedes también tuvieron en el programa, que es la diputada Marisela Santibáñez, que ha generado también ahí algunas acciones para generar también posibilidades de mayor protección o de que ella se sienta más protegida, porque como tú bien dices, Marco, no es fácil estar en esa ciudad, ¿no es cierto?, donde todo funciona un poco en la lógica del club y de cómo tiene también mucho impacto en lo que involucra el desenvolvimiento de las personas. Entonces, para ella ese es un tema relevante que hemos tratado de cubrir ahí, a propósito también de la acción que la Fiscalía, afortunadamente, aunque sea tardía, su intervención está haciendo de manera adecuada ahora, la dirección de los fiscales Gacitúa y Peña, que realmente están muy encima del caso, procurando que la víctima esté atendida como se debe, ¿no? Eso no es ningún favor de la Fiscalía, permítanme hacer el énfasis, es el deber. Y es lo que se debió cumplir hace 3 años atrás, o el año 2021, pero bueno, claro, más vale tarde que nunca, ¿no? Patricia Muñoz, abogada querellante, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, porque sabemos que la audiencia es mañana temprano. Seguiremos atentos. Muchas gracias, un abrazo. Sí, les agradezco mucho, y también agradezco esa disposición a que como programa, como Círculo Central, estén atentos a lo que vaya pasando, porque dadas las circunstancias pasadas, seguro se va a necesitar que este tema siga estando presente, de manera tal de que particularmente las instituciones del fútbol entiendan que una situación de la gravedad de la que hemos comentado no puede pasar al olvido, no puede ser un comentario en un entrenamiento y con dirigentes, y que eso baste para que ellos tengan la tranquilidad y la creencia de que han hecho lo que correspondía. Evidentemente no lo hicieron, y espero que también eso sea debidamente sancionado en las instancias correspondientes. Así que muchas gracias, buenas noches a todos, y espero que mañana nos vaya bien en la audiencia.